Hola, buenos días. Vamos a seguir analizando ejercicios con el método de la fuerza. En esta ocasión vamos a revisar el ejemplo 10.5 del libro de Hübeler. Es este marco que tenemos aquí de dos columnas y una viga. Con las dimensiones que se muestran tenemos que calcular las reacciones y se nos comenta que el valor de EI es constante, el producto del módulo elástico por el momento de inercia. Y bueno, nos damos cuenta de que tenemos aquí pues 4 reacciones, entonces es una estructura indeterminada en primer grado, de manera tal que lo que vamos a hacer es retirar alguna de las reacciones para sustituirla por una fuerza redundante y vamos a seleccionar la reacción horizontal del punto A para retirarla, y entonces esto nos va a generar el siguiente sistema primario, en donde aquí esta reacción articulada se convierte en una reacción de rodillo. Y bueno, también tenemos la carga, ¿no?, de 40 kilonewton sobre metro. Y este es pues el sistema primario al que le vamos a agregar el efecto de la fuerza redundante. La fuerza redundante pues viene aquí y le vamos a llamar AX. Bueno, ahora con estas condiciones tenemos que generar la ecuación de compatibilidad de formaciones. Aquí en este caso este marquito probablemente se deforme, exagerando el dibujo obviamente, algo como esto. Se nos genera aquí un desplazamiento que vamos a llamar delta A. Por otro lado, este marquito, el mismo sistema primario, con la aplicación de la fuerza redundante, pues ya seguramente va a generarse esta deformación. Un poquito exagerada la manifestación de la deformación. Y recordemos que en el método de las fuerzas podemos usar las redundantes junto con los coeficientes de flexibilidad para determinar las deformaciones. Entonces, de esta manera, la ecuación de compatibilidad que se nos va a generar va a ser este desplazamiento se manifiesta hacia la izquierda, sería menos delta A, este a la derecha, más redundante AX por coeficiente de flexibilidad AA igual a 0. Esta es pues nuestra ecuación de compatibilidad. La pregunta es cómo vamos a determinar el valor de delta A y cómo vamos a determinar el valor del coeficiente de flexibilidad AA. Bueno, pues a diferencia de cuando analizábamos vigas, que ya hay ciertos formularios para encontrar ciertas deformaciones o ciertas deflexiones, en marcos es diferente. En marcos vamos a usar el método del trabajo virtual para determinar delta A y el coeficiente de flexibilidad AA. Entonces, trabajo virtual para encontrar delta A. Enfoquémonos en este valor. Y en este caso lo que vamos a hacer es incluir referencias de posición. Vamos a incluir una referencia de posición X1 aquí, una referencia de posición X2 acá,
y una tercera referencia de posición x3 aquí. Y vamos a aprovechar la simetría del marco para solamente trabajar hasta este punto y luego lo multiplicamos por 2. En trabajo virtual, este es el sistema real. Y ahorita vamos a ver el sistema virtual en el que le vamos a aplicar una carga unitaria en el punto donde queremos calcular el desplazamiento, en este caso en el punto horizontal A. Por lo pronto comencemos con esto y comencemos a determinar ecuaciones de momento. Una sección ficticia aquí. Si la sección ficticia está ahí, entonces lo que tenemos es reacciones, perdón. 40 kN por 10 son 400 entre 2. Aquí tenemos 200 kN. 200 kN. Y entonces aquí tenemos 200. Referencia de posición x1. Sección ficticia. Como hablamos del sistema real, este será el momento m mayúscula en función de x1. Y bueno, nos damos cuenta de que no hay cortantes que generen momento, de manera tal que aquí esta ecuación es 0. Esta referencia de posición x1 es de 0 a 5. Ahora vamos con la sección ficticia para la referencia de posición 2. Vamos a hacerlo aquí. Una sección ficticia a x2. Y aquí encontramos el momento en función de x2. En este caso nos va a quedar 200 por x2, el momento. Y esta referencia de posición tiene un rango de 0 a 5. Finalmente, para la sección ficticia de la referencia de posición 3, aquí incluimos el momento en función de x3 y esta carga, recordemos que tiene un valor de 40 en cuanto a su magnitud. Esta referencia de posición es x3, por lo tanto aquí la carga que viene aquí equivalente es 40x3. Y entonces al hacer la suma de momentos sería este negativo se va a convertir en positivo y este positivo se va a convertir en negativo. Esto nos va a quedar como 200 por 5 más x3 menos 40 por x3 por x62, nos quedaría 20 por x3 al cuadrado. Reordenando, esto nos va a quedar menos 20 por x3 al cuadrado más 1000 más 200 por x3. Y esta ecuación tiene un rango de aplicación para x3 de 0 a 5 porque vamos a aprovechar la simetría.
Ahí está pues resuelto el sistema real para determinar delta A con trabajo virtual. En trabajo virtual aplicamos una carga unitaria en el punto donde queramos determinar la deflexión. Con esta manifestación de deflexión a la izquierda vamos a entonces aplicar la carga unitaria hacia la izquierda. Voy a generar aquí una línea divisoria para aprovechar el resto de la hoja. Y entonces acá en el sistema virtual aplicamos la carga unitaria para acá. 1. ¿Por qué? Porque aquí queremos encontrar la deflexión. La reacción que vamos a tener aquí será entonces 1. Aprovecharemos también la simetría. Y entonces comenzaremos con la referencia de posición x1, la primera sección ficticia aquí. Y esto nos va a quedar más o menos así. X1. Como estamos hablando del sistema virtual, los momentos son m minúscula en función de x1. Y tenemos aquí la fuerza de 1. Por lo tanto, esto nos va a generar una ecuación de m en función de x1 es igual a x1. Luego, cuando apliquemos la sección ficticia para la referencia posición 2, pues entonces vamos a hacerlo aquí a un ladito. Más o menos así. M en función de x2 con esta fuerza unitaria, pues entonces nos queda la ecuación de 1 por la altura, que son 5. Esto es igual a 5. Finalmente, con la referencia de posición para x3, entonces esto nos va a quedar, pues de hecho es prácticamente lo mismo, porque la fuerza es horizontal y por la altura. Entonces para m en función de x3 también es igual a 5. Ahí están pues nuestras ecuaciones de momento para el sistema real y para el sistema virtual. Entonces aplicamos trabajo virtual para determinar delta A. Tenemos 3 referencias de posición. Comenzamos con la primera, que es de 0 a 5, como está indicado aquí. Y aplicamos m minúscula. Esto es las ecuaciones de momento del sistema virtual. Sería x1 por m mayúscula 1, 0, entre e por diferencial de x más, esto se va a hacer 0. Referencia de posición 2, que va de 0 a 5, m en función de x2 es 5, y acá m en función de x2 es 200 x2, entre e por diferencial de x más la referencia de posición 3, que también va de 0 a 5, m en función de x3 dijimos que fue 5, y acá es menos
menos 20 por x3 al cuadrado más 1000 por... perdón, aquí ya cerré el paréntesis, pero vamos a agregar un signo de suma, todavía nos falta un término, más 200x3 entre a y por diferencial de x. Aquí lo voy a poner encimita. Tenemos que recordar que trabajamos con la mitad izquierda nada más de los marcos por el tema de la simetría. Entonces hay que multiplicar todo por 2. Eso que no se nos olvide. Y entonces al ir resolviendo el delta, aquí tenemos 2 por... voy a sacar el denominador común EI. Y bueno, este 5 por 200 es 1000x integral de 0 a 5. 1000x diferencial de x más la otra integral de 0 a 5. Aquí tenemos menos 5 por 20, 100, 100x cuadrada, más 5 por 1000, 5000, más 5 por 200, 1000, x por diferencial de x. Ahí está. Y bueno, si integramos, esto nos va a quedar, si se fijan, todos los límites son de 0 a x en las dos integrales, entonces lo podemos agrupar en un solo término. Esto nos va a quedar 1000x cuadrada sobre 2 menos 100x cúbica entre 3 más 5000x más 1000x cuadrada sobre 2, todo con límites de 0 a 5. Y bueno, resolviendo ya todas las operaciones, resulta que sustituyendo límites, esto nos va a quedar igual a 91.666 entre EI. Este es pues el desplazamiento delta A del sistema primario, de esta parte de aquí. Ahora vamos a usar el mismo trabajo virtual para determinar el coeficiente de flexibilidad FAA. Recordemos entonces que un coeficiente de flexibilidad pues es el desplazamiento que se genera por la aplicación de una carga unitaria, de manera tal que entonces en nuestro sistema el sistema real, por decirlo así, que pues en este caso nos vamos a dar cuenta que es el mismo el real y el virtual, pero el sistema real sería aquel en el que para obtener el coeficiente de flexibilidad aplicamos una carga unitaria aquí. Perdón, es carga, no es reacción. Aquí. La reacción vendría acá. Esta es la reacción. Y bueno, si nos damos cuenta, pues esta carga que tenemos aquí es prácticamente la misma que acá, pero con signos contrarios. De manera tal que para ese sistema real, la ecuación de momentos m en función de x1 pues es la misma que esta, pero con signo cambiado. Esto es menos x1. La ecuación m en función de x2 es la misma que tenemos acá arriba, pero con signo cambiado o con
negativo, y también la de x3 sería menos 5. ¿Por qué estoy poniendo mayúsculas las m's? Pues porque esto es el sistema real. Pero si nos damos cuenta, al mismo tiempo, como también en el sistema virtual aplicamos carga unitaria, o como en el sistema virtual aplicamos carga unitaria, pues básicamente es también al mismo tiempo el sistema virtual. Y entonces m en función de x1 es menos x1 también, m minúscula en función de x2 es menos 5 y m minúscula en función de x3 también es menos 5. Entonces básicamente lo que nos falta es aplicar la integración. Lo hacemos aquí. Vamos a calcular f a a, que es el coeficiente de flexibilidad de acá, y comenzamos con 2 veces por aquello de la simetría. De 0 a 5, m minúscula x1 por e mayúscula x1 menos x1 al cuadrado entre e diferencial de x más de 0 a 5 para x2 menos 5 al cuadrado diferencial de x entre e más de 0 a 5 menos 5 al cuadrado entre e diferencial de x. Este es un 5. Me salió un poco mal, una disculpa. Y bueno, si avanzamos en la integración, saco el a. Esta va a ser menos por menos más, x cuadrado. A la hora de integrar va a ser x cúbica entre 3 más menos por menos más, 5 por 5, 25. A la hora de integrar va a ser 25x y el último también. Y entonces ya con esto, con límites de 0 a 5, si resolvemos la integral, resulta que este coeficiente de flexibilidad es igual a 583.3 entre EI. Ya tenemos pues resuelto el valor de delta A, este de acá, y el valor del coeficiente de flexibilidad, este de aquí. Regresemos a la ecuación de compatibilidad y nos va a quedar menos delta A 91.666 entre EI más redundante AX por coeficiente de flexibilidad FAA 583.3 entre EI, y esto es igual a 0, de donde, bueno, aquí los EI los eliminamos, los vamos a mandar a multiplicar al 0, de donde el valor de la redundante que estamos buscando, AX, es igual a 157.1 kilonewton. Y entonces ya tenemos una de las reacciones, una de las 4 reacciones calculada, y pues prácticamente se resuelve todo el problema porque nuestro marco nos va a quedar así. Nos va a quedar las reacciones de 200 y pues las horizontales de 157.1. Y con esto pues ya terminamos el ejercicio. Este es el resultado de la redundante que eliminamos. Gracias, buen día.